Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a revisar titulares. Chile, reforma tributaria anunciada ayer, ha dicho el presidente de la Nación, servirá para estimular inversiones, fundamental en tiempos de incertidumbre. Pero miren la clave social que hay. Nos preguntamos, ¿quién invierte en un país así? La certidumbre, ¿tiene que avanzar siendo política para llegar a ser luego económica? Costa Rica, FMI lanza alertas. Y luego vamos a hablar de este Bangladesh, que está en el continente asiático y desde allí levanta inversiones y siembra un futuro distinto en lo económico para la región. El gobierno de Chile promulgó una reforma tributaria en medio del recalentamiento de las protestas sociales contra el modelo neoliberal y de desigualdad social. Tras ser aprobada en el Senado a fin del mes de enero, el presidente Piñera promulgó la reforma, alegando que incentivará aún más la inversión. Según el mandatario, el país contará con un sistema tributario mucho más pro inversión, innovación y emprendimiento que el anterior. Con la modernización se proyecta la recaudación de 2.200 millones de dólares, que equivalen al 0,6% del PIB. El Ministerio de Hacienda indicó que el sistema tributario recaudará más de parte de quienes más tienen y dará un trato más justo a los adultos mayores en materia de contribuciones. Sin embargo, las políticas del actual gobierno siguen sin aliviar el descontento popular que se ve en las calles. Hoy se cumplen 130 días de crisis y el agua sigue privatizada. Salario mínimo en 301.000 pesos. Las AFP, sistema de jubilación privado, siguen intactas y los pensionados deben trabajar y endeudarse. ¿Quién lo dice? La Fundación Sol en Chile. Mientras los billonarios de Chile mantienen sus privilegios y eluden impuestos, la crisis se mira, pero el modelo no se toca. Así de clarito este pronunciamiento político-económico de esta fundación acerca del hoy que vive ese país sudamericano. Y una misión del FMI en Costa Rica calificó como riesgoso el alto déficit fiscal del gobierno de ese país, cuyo endeudamiento equivale al 58,5% del PIB. Aun cuando la misión observó condiciones macroeconómicas estables en términos generales, con una proyección de crecimiento de 2,5% para este año, consideró como negativo el incremento de la brecha fiscal. El déficit total alcanzó el 7%, el nivel más alto en más de 30 años, por el creciente aumento en el pago de intereses, mayores gastos de capital y el pago de algunas transferencias adeudadas desde el 2018. Eso dijo en el comunicado el FMI. La economía costarricense sigue susceptible a las tensiones sociopolíticas, según el FMI, en Nicaragua. Sigue así de riesgosa la desconfianza de los consumidores y de los empresarios y además no se ha dado una reforma que era solicitada allí. Calificó además el FMI como favorables las medidas implementadas en febrero por este país enfocadas a reducir la deuda, aunque también advirtió el organismo que los resultados pueden tomar tiempo. Y aquí algo de lo cual poco se conoció en la prensa. Este domingo el Banco Central peruano sostuvo que el empleo formal privado creció 3,8% el año pasado. A nivel de sectores, los que más empleo generaron, empleo formal en diciembre, fueron el sector de servicios, agropecuario y comercio. La rama de actividad que tuvo mejor desempeño en ingresos para los trabajadores fue comercio, con un incremento del 13%, como lo ven allí, seguido con servicios con un alza del 4,2%, mientras que los sectores que retrocedieron fueron manufactura, 9,2% y construcción, 4,7%. En el año, estos sectores mostraron dinamismo y servicios, que es donde se concentra la mayor cantidad de empleos, también crecían en el 2019. Hasta ahí se hace la venta de estos resultados que el gobierno califica de positivos para el modelo económico que aplica. Pero, siempre hay un pero, también pasan en Perú otras cosas. Voy a mostrarles.
Este hombre, Carlos Paredes, presidente de Petroperú, anunció ese domingo su renuncia, luego que se difundieran audios en los que insulta a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, por desestimar que el Estado y el Tesoro Público asumieran una millonaria deuda por la refinería de Talara. La crisis política y los escándalos de corrupción son capítulo permanente en Perú, que ahora también habla de coronavirus y su efecto contagio. Alrededor del 30% de todas las exportaciones peruanas van a China. Si bien la economía peruana creció 1,8% en cuarto trimestre de 2019, la desigualdad permanece en niveles similares a los de la media latinoamericana, que de por sí es la región más desigual del mundo. Y el 10% más acaudalado tiene más de la tercera parte de la riqueza. Esto que pasa en Perú tampoco está muy lejano de lo que ocurre en Brasil, Colombia o Chile. ¿Quién aporta esos datos? Oxfam. Coronavirus a la vuelta, con su efecto contagio en todo el mundo y sus afectaciones económicas negativas. Para evitar una mayor propagación del coronavirus, los desplazamientos por turnos y el teletrabajo deben ejercerse ampliamente en toda la sociedad. Llamaremos al mundo corporativo a implementar activamente las horas de trabajo flexibles y el teletrabajo. El gobierno japonés está pidiendo a los ciudadanos que practiquen el trabajo remoto y el horario de trabajo flexible para evitar la propagación del coronavirus. En un país conocido por largas horas de trabajo, que incluso genera un fenómeno llamado karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo, estos temores pueden ayudar, dicen algunos, a cambiar esta cultura corporativa japonesa y permitir a las personas trabajar horas más flexibles y pedir tiempo libre cuando no se sienten bien. Gunboom Japan es una compañía de inteligencia artificial que tiene políticas establecidas ya para permitir flexibilidad de horario y trabajo remoto, quiere decir trabajar desde casa vía la computadora. Les están diciendo ahora a los trabajadores que hagan cumplimiento de estas opciones porque están prohibidos incluso los viajes de negocios de sus trabajadores. Así entonces vemos cómo también esas herramientas que usa China ya empiezan a aplicarla otros países. Estamos alentando a los empleados a evitar reuniones externas. Sí, pero si necesitan tener ese tipo de reuniones, tenemos máscaras de repuesto instaladas en la oficina para que nuestros empleados puedan usar esas máscaras si necesitan asistir a una reunión en persona. Por lo tanto, usar máscara también es obligatorio para los empleados en reuniones externas. Así que solo tenemos que adaptarnos a la nueva forma de trabajar. No es necesario venir a la oficina cuando no es adecuado. El primer ministro de Camboya elogió el accionar de China en medio de la lucha contra la propagación del coronavirus. En conferencia de prensa, el premier anunció una serie de medidas para apoyar a sectores turísticos y la confección a ambos sectores afectados por este brote. Elogio al Partido Comunista de China, al gobierno chino y al pueblo chino, por conquistar todos los obstáculos y tomar varias medidas efectivas para proteger al pueblo, y tomar medidas responsables para otros países en la lucha contra la epidemia. La economía china sigue siendo fuerte. Creo que esta epidemia no afectará la dirección de la economía china, ni sacudirá la construcción de proyectos de la Franja y la Ruta. Próximo lunes arrancan negociaciones Reino Unido, Unión Europea. Ya se conocen las cifras que podrían perder ambos actores geoeconómicos si no llegan a un acuerdo.
Para la Unión Europea, también habrá individualmente para cada país aproximadamente un 10% de caída en las exportaciones. Sin embargo, la diferencia es que son una unión y por lo tanto su capacidad para mitigar esa caída será más fácil de manejar como una unión de 27 países. Pueden, ya sabes, recalibrarse entre sí para cubrir cualquier pérdida que pueda hacer con respecto a la exportación al Reino Unido. Otro punto, Patrick se va de los rieles, es el primer TGV, tren de larga velocidad, aquí haciendo su viaje de despedida, estará expuesto al público este fin de semana en París. Patrick toma el nombre del hijo del primer conductor, abandona la fábrica de Alstom en Belfort en el año 78, antes de entrar en servicio por primera vez en el 81, haciendo París-Lyon. Este ícono del transporte francés se detiene con 13.478.014 kilómetros en el odómetro. Para los que están esperando este tipo de imagen, para los que aman la innovación y la tecnología, aquí entonces rapidito, cortito y al pie, un símbolo que anuncia su retirada. ¿Se imaginan cuando Messi anuncie su retirada? Otro símbolo en otro aspecto. Bangladesh y el milagro económico a la vuelta de la pausa. Vamos a hablar ahora de Bangladesh, el país asiático que estuvo al borde del desastre y ahora su crecimiento económico va en ascenso gracias a un boom económico combinado con mejoras en la educación y en la salud pública y un menor índice de vulnerabilidad. Bangladesh se proyecta que va a librar de la onerosa etiqueta como país menos desarrollado del mundo PMD en 2024. ¿Quién lo dice? El Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas. ¿Y qué quiere decir todo esto? Veamos. En un momento en el que algunas economías asiáticas parecen estar estancadas o ralentizadas, sale a relucir Bangladesh, un país que desde su fundación fue considerado un caso perdido, que necesitaría ayuda exterior perpetua y que ahora destaca por registrar un crecimiento asombroso en los últimos años. Este país, ubicado en el sur de Asia, estuvo agobiado por la inestabilidad política, la corrupción, los desastres naturales, la hambruna y la pobreza, lo que llevó a la ONU a catalogarlo hace décadas como el país menos desarrollado del mundo en términos de su población y tamaño económico. Sin embargo, gracias a un boom económico de los últimos años, combinado con mejoras en la educación y salud pública y un menor índice de vulnerabilidad, se proyecta que el país se librará de esa molestosa etiqueta en 2024, según el propio Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas. Bangladesh registra ahora un índice de crecimiento que ronda el 8%, por encima del promedio asiático y muy superior a su enorme vecino India. De acuerdo a las cifras del Banco de Desarrollo Asiático, se prevé que China crecerá 5,9% en 2020. De igual manera, ha aumentado sus ingresos per cápita con una caída en el número de empleados que viven por debajo de la línea de la pobreza de 73,5% en 2010 a 10,4% en 2018, como lo indica la entidad. Además, el informe de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial declaró que Bangladesh había sido el segundo país de Asia en mejorar su posición en esa tabla. Uno de los factores que ha afectado la economía de Bangladesh es su situación geográfica, puesto que es un país de baja altitud, propenso a ciclones e inundaciones, uno de los más vulnerables al cambio climático.
Sin embargo, en años recientes el país ha estado dando señales de desarrollo sostenido gracias a su inversión en capital humano, incremento en PIB per cápita, mejoras en infraestructuras y su resistencia a las calamidades económicas y ambientales. La economía de este país se ha ido diversificando, según datos del Informe de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial. La industria de la confección, iniciada en los años 70, se calcula actualmente en $30.000 millones. Sin duda alguna, Bangladesh ha dado pasos agigantados al encontrar nuevos mercados para sus exportaciones y atrayendo una gran cantidad de inversores extranjeros. Desde BBC aseguran que el primer gran cambio sucedió en 1991, con el restablecimiento de la democracia que planteó una igualdad de condiciones para los inversionistas. En segundo lugar, desde los años 80, el país mantuvo un muy buen récord de inversión en capital humano, particularmente en la educación y salud pública. Hubo acceso generalizado a la educación primaria, privilegiando a las niñas, y los cuidados de salud primaria redujeron la mortandad infantil. Hay que destacar que el tercer momento clave para el despegue económico del país fue la llegada al poder de la primera ministra Sheikh Hasina en 2009. Su campaña se había enfocado en invertir en la infraestructura, empezando por la generación de energía eléctrica. Bangladesh era notorio por sus apagones. Solo el 47% de la población tenía acceso a la electricidad. Una gran inversión en el tendido eléctrico aumentó la generación energética en 300%, brindando servicio al 95% de la ciudadanía y repercutiendo en la economía. Se impulsaron las industrias, la agricultura, que depende de la irrigación con motores, así como otros sectores. Fíjense, Bangladesh es la primera opción para las empresas japonesas según una encuesta que hizo la Organización de Comercio Exterior de Japón. 70,3% de las empresas japonesas en Bangladesh están considerando la posibilidad de ampliar sus negocios en los próximos 2 años, según mostró el periódico The Daily Star. De igual forma, 36,7% de las entidades japonesas que operan en Bangladesh esperan un aumento de sus beneficios respecto al año anterior, mientras que el 44,9% estima que se mantendrá igual. Destacamos el costo de producción local, 30,4% más barato en Bangladesh en comparación con el de Japón. Allí justamente los resultados. En diciembre del año pasado, 300 empresas japonesas tenían negocios en Bangladesh. Hace 10 años eran solo 82 empresas. Pero en este giro positivo que ha dado en materia económica el país, todavía hay una gran mancha en esta próspera economía. La mancha es la de la corrupción. Expertos dicen, es endémica desde arriba a abajo y nadie sabe cómo lidiar con el problema a pesar de que el gobierno insiste en que lo está haciendo. Uno de los sectores más afectados por la corrupción es la banca, que soporta casi $11.000 millones en malos préstamos, que nunca serán saldados porque son de personas políticamente conectadas. Al no tener los recursos, los bancos no pueden dar créditos a quienes lo necesitan. La pequeña y mediana industria, al mismo tiempo, el gobierno exige préstamos para sus ambiciosos proyectos y está muy endeudado, por lo que no se descarta que pueda pasar lo mismo que ocurrió en 2008 en Occidente, solo que Bangladesh no tendría cómo rescatar la banca ni imponer un periodo de austeridad. Además, en los últimos 10 años han habido enormes escándalos financieros, todos conectados con personas de influencia que por ende no enfrentan cargos y salen libres. Por otra parte están las dificultades de recaudo de impuestos. Expertos destacan que hay una población de tantos millones que deberían estar flotando en dinero, pero no hay cómo gravar a la gente en el sector agrícola, por ejemplo, que es una economía informal. El gobierno tiene dificultades creando la infraestructura para recaudar impuestos, en la que también interfiere una excesiva burocracia. Por eso optó por el indirecto impuesto al valor agregado, IVA. La corrupción además impactó en las condiciones laborales. Aunque hay leyes para garantizar la seguridad y salud, estas no son implementadas. El gobierno no es capaz de hacerlas cumplir, insisten analistas, por funcionarios corruptos que se hacen los de la vista gorda.
Líbano busca con la exploración de petróleo un salvavidas para su economía en ruinas. El ministro de Información dijo que hay un barco anclado frente al país, listo para explorar buscando petróleo y gas. ¿Qué implica todo esto? Vamos a ver, ¿por qué las esperanzas? Porque tienen más de 3 décadas con apagones diarios y escasez de generación energética. Esta carencia de hidrocarburos obligó a un desangre anual de más de 2.000 millones de dólares en subsidios, que suman casi la mitad de una deuda externa estimada en 90.000 millones, que es el 150% de su PIB. Por eso esperan resultados positivos y urgentes. Hay un consorcio integrado por las empresas Total de Francia, Eni de Italia y Novatek de Rusia, que tiene a su cargo la exploración. La nave especializada perforará durante 2 meses a 21 kilómetros de la costa libanesa, refiere un comunicado del Ministerio de Energía, y otras 3 darán servicios de logística. Ante posibles escenarios, entonces, aparece la esperanza para el pueblo libanés. Vamos a ver, a esta hora, cotizaciones de crudo, Brent operando a $53,41 el barril, tendencia a la baja. WTI de referencia para Estados Unidos opera a $49,22 el barril, tendencia a la baja. Cesta OPEP está ubicada en 48,02. A todos, muchas gracias.